gracias por la aclaración. Ya está. Entonces, nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso quiere decir que si tú ves que tu hermano está haciendo algo que para ti es inmundo, déjalo. El hecho de que él lo haga y para él no sea inmundo, que él sepa que para él no es inmundo, déjalo ser, no lo juzgues, no trates de ir y corregir y atacarle y decir, no, eso está mal porque sí, déjalo, porque no eres tú quien va a hacer ese ajuste y nada es inmundo en sí mismo, pero solo si para ti es inmundo, entonces para ti debe ser inmundo y no lo debes de hacer. Por conciencia, algo así, ¿verdad? Por conciencia, exactamente, por conciencia. Es por eso que eso corrobora esto que habíamos puesto aquí. Muertos sin ley y moralmente correctos en su conciencia. Porque para lo que para ti es malo, para el otro no lo es y viceversa. Entonces, aquí el parámetro es en su propia conciencia qué es haber sido malo o qué es haber sido en sí, haber hecho algo malo a tu prójimo, si en ese tiempo ni siquiera sabías que eso era malo. Entonces tu intención realmente, tu intención no era lastimarle, lo lastimaste sí, pero no era intencionalmente lastimarlo porque para ti es normal hacer ese tipo de cosas porque así te enseñaron, porque así es tu cultura, por lo que sea. Pero si tú ya sabes que eso es malo y ya sabes que eso de lastimar a tu hermano de esa manera no está bien, entonces allí sí tu conciencia ya te pone ese parámetro y te dice, aquí ya hiciste mal. Entonces esto es con base a tu conciencia, o en ese sentido, en ese aspecto, esta parte de aquí de muertos sin ley moralmente correctos en su conciencia. Correctos en su conciencia, no correctos en la conciencia del vecino. No aquel que vio que él era correcto, sino que a sí mismo se pensó correcto. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces viene la otra parte. Para el que piensa que ahora es inmundo, para lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea que si te comiste la ofrenda del altar de muertos y tu hermano se puso triste por eso, porque te vio, y tú sabes bien que se pone triste si te ve comer eso, ya no estás andando conforme al amor. No hagas porque la comida tuya se pierda aquel que porque en Cristo murió. O sea, no lo hagas renegar ni dudar de su cristiandad ni de su fe por comerte la comida de los ídolos. Pues no te la comas y ya. Para ti no es nada, pero no te la comas y por causa de lo que te comiste el otro va a sentirse mal, va a dudar y va a querer negar. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque de esto sirve, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Quedamos claros en la explicación respecto a su pregunta? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Apocalipsis 18 quedó súper claro, no hubo preguntas, no hay nada que clarificar, no hubo nada ahí que hacer. A mí me quedó claro. Bien, a ver, ¿de qué trató el 18? Estoy jugando. En resumen. Estoy jugando. No, pues digo, le estábamos hablando de Babilonia y Estoy jugando. que tiene relación con Ezequiel 31, 32. Sí, tiene relación con todo eso, sí. Más, ahí ustedes escárbenle, desarrollenle, léanle, compárenle, ¿verdad? Háganse esa labor. Lo que quiero es que me digan si en esa labor de comparación, lectura y estudio que han llevado, supongo que han llevado, que espero que sí, de verdad, espero que sí, en eso que ustedes han hecho, si haya salido alguna duda que no encaje, alguna cosa que no encaja, pues me hagan saber para poder avanzar al siguiente.
El Ezequiel 31, 32 sí lo tengo que estudiar varias veces, pero creo que Apocalipsis 18 sí me quedó claro. Ok, perfecto. Bien. Si no hay nada que decir sobre Apocalipsis 18, y ya respondimos una pregunta y nadie más se ha conectado, vamos a pasar al 19 de Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos más nos quedan? 19, 20, 21 y 22. 21, 22. Y se acabó. ¿Ok? Ahora, cuando terminemos el 22, vamos a regresar al capítulo 1. Y vamos a empezar a estudiar desde el 1 hasta el 11. Ajá. Porque todos estos meses y meses que han pasado, hemos estudiado solamente desde el 12 en adelante. Pero no estudiamos del 1 al 11. Ujú, es cierto. ¿Pero por qué lo hice así? Me van a decir, ¿pero por qué empezaste así? No empezaste del 1. Porque la parte de la cronología no está incrustada en la revelación. Entonces es importantísimo entender desde el 12 hasta el 21 para poder fluir en la lectura del 1 al 11 y saber de qué está hablando. ¿Ok? Aquí vamos a leer otra parte que no es cronológica de nuevo, pero es la revelación. ¿La revelación de qué? De las bodas del Cordero. Aquí viene la revelación de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los que se van a las bodas del Cordero? ¿Ok? También viene otra revelación respecto a la guerra del Armagedón. ¿Ok? Sobre la guerra de Armagedón también vamos a ver otra revelación, pero no tiene nada que ver con algo cronológico. Son las revelaciones que se están aportando, ¿ok? Para clarificar de qué trata cada etapa, pero no estamos hablando de cronológicamente cada etapa. Entonces, después de esto, oí una gran voz de gran multitud. Bienvenido, Javi, perdón. Gracias, bendiciones a todos. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora, esta afirmación, salvación, honra, ¿qué dijimos que es gloria? Cierto. Reconocimiento. Reputación. 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 Y es como reconocimiento, pero reputación. Reconocimiento con base a la reputación, porque es el peso, ¿se acuerdan? Sí. Salvación, honra, reputación, poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué hicieron esta afirmación? Hicieron esta afirmación a causa de qué. ¿Por qué? O sea, porque sus juicios son verdaderos, a causa de que sus ajustes son verdaderos, verídicos, ciertos, certeros. Otra palabra que podemos poner ahí, que sí suceden, ¿okay? Que sí están sucediendo, que no fue nada más puro cuento, sino que sí están sucediendo sus ajustes. A causa de eso hay salvación, honra. Déjeme ver la palabra honra porque no me resuena muy bien esa palabra. Ok, como honor, algo precioso, de gran precio. Ok, aquí también tiene que ver el sentido de haber pagado un precio. ¿Se dieron cuenta? El precio que se paga o se recibe. Ajá. Por una persona una cosa
que compró o vendió algo. ¿A qué le suena esa palabra? ¿A qué le suena esa descripción? Pues el Lo que sacrificio. Cristo pagó en la Ok, cruz. acuérdense de levantar la manita antes de hablar, para que no se me amontonen, para que se Sorry. entienda lo que hice en el video. A ver, ¿quién va primero? Ya, A ver, Jazz. El sacrificio de Jesús. Al sacrificio del Señor Jesús, el cual fue un pago de sangre. ¿Cierto? Javi. sí. O sea, Javi, ¿qué vas a decir? Eso dije fue el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Esta descripción suena a un pago hecho con precio de sangre, y ese pago con precio de sangre lo hizo el Señor Jesús. Ahora, la palabra honra, nos da entonces una palabra similar, sería salvación y no sería pago, sería dime, Jazz. Pues la adquisición de lo que... Ay, se escuchó un eco. Sí, mi hermano Ben, ok, ya está mi hermano Ben. Sí, la adquisición te decía que hizo el padre de familia al comprar todo el campo. Sí, pero ¿qué otra palabra podemos usar para sustituir la palabra honra? Porque honra suena así como que, oh, te honro, ¿no? Así como que suena como una venia, ¿no? En artes marciales, como una venia, como una reverencia. Dime, Javi. ¿Será como tributo? Más o menos, pero ¿qué puede describir? ¿Qué palabra podríamos usar para describir la compra-venta o el pago por medio de la sangre del Señor Jesús? Salvación, pues sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Pero bueno, Sí. vamos a analizar otra palabra que está antes de salvación, porque esa nos puede dar otra idea. Ajá. Honor, Mande, madre. es honor, ¿no? ¿Honor? Es como decir, es una honra estar contigo, es un honor estar contigo, algo así, ¿no? No, sí, es como decir, es una reverencia, pero no, Ah, no es ese el no es contexto. reverencia, no es honor. Sí, porque llegas con alguien y haces una reverencia, es un honor estar contigo, o sea, reconocer y honrarle, ¿no? No es tanto en ese sentido. La palabra honra aquí la tradujeron así, pero déjame ver si aquí hay otra versión que tenga alguna otra. Fíjense, quitaron la palabra honra. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Tan es así esa palabra difícil de traducir que la quitaron de esta versión. Vamos a ver qué dice la versión esta. La victoria. Aprecio, ¿no? ¿Verdad? La victoria. Bueno, es que de hecho no están poniendo victoria como lo que yo pretendía. Siguen poniendo honor y el poder son de nuestro Dios. ¿Qué dijiste, Gaby? Aprecio o algo así. Aprecio. Más o menos, pero tenemos que buscar una palabra, a ver si se puede, o una o dos palabras, y si es necesario hasta tres, para describir con más exactitud lo que significaría honra respecto a la compra que el Señor Jesús hizo y cómo pagó con su sangre. Dígame, mi hermano Ben. Un respeto, ¿Respeto? ajá, o consideración. Más o menos. Es que eso sigue siendo en el sentido de honor como reverencia, pero no estamos hablando de Ajá. reverencia, sino estamos hablando de precio, de dinero, costo, como que se pagó un precio. Dime, Javi. ¿Será algo así como integridad, como íntegro? Por ejemplo, si Integridad o alguien íntegro. compra, es fidedigna su compra porque es una persona recta, algo así. Pero
Pero ¿cómo sabes que estás hablando de una compra cuando dices integridad? Integridad puede ser porque trabajé, porque hice una transacción con integridad o porque mi día a día es íntegro, pero no necesariamente envuelve una compra-venta, ¿sabes? Entonces me gustaría que encontráramos una palabra que describiera el factor compra-venta o el factor de compra a un precio muy alto o a precio, ¿verdad? A un precio que pagar. A lo mejor la palabra precio podría ir ahí a una, salvación y, ¿cómo sería? Rectitud, no. No, tendría que ser como obtener, comprar, obtener. Tendría que ser como compra, salvación y compra y ¿qué dije? Reputación, pero no es compra, tiene que haber algo más, todavía un poquito más profundo. Aparte de compra, sería reputación, poder, salvación. ¿Cómo se le llama un sinónimo de la palabra compra? Adquisición, salvación y Adquisición. adquisición. Sonaría bien, adquisición. ¿Están de acuerdo? Pues eso Adquirir. es lo que te había comentado al principio, cuando el padre de familia adquirió el campo. Oh, sí, pero ¿cómo lo poníamos en una palabra? No te agarré la onda. La palabra adquisición Ajá, describiría más o menos esa acción, ¿no? sí, por eso dije cuando el padre de familia adquirió como Ok, adquisición. ok. No Bueno, sé, entonces, ¿qué les parece la palabra adquisición? ¿Se entiende? Sí, sí, le da más sentido. ¿Sí? Salvación y adquisición. ¿Están de acuerdo? Oye, Levanten. Dime, pero Gaby. ¿por qué decías que tenía que como que relación con compra? Ah, porque la puse en la pantalla la palabra. Mira, para empezar, se relaciona con dinero pagado, ¿ok? Ahora, este concepto, léelo. El precio pagado recibido por una persona o cosa que se ha comprado o vendido. Entonces sí está bien adquisición. Ajá. El precio de algo en sí mismo, el, el, el valor. ¿Qué es is fixed? ¿Cómo puedes traducir esto, Jazz? Esta parte. Mm, Price is fixed, como es pagado, reparado, fixed, o pagado. pagado. Un Fixed, Algo valor así como el correcto. precio ha sido reparado, ¿no? reparado, fixed, entra esa expresión o pagado nada más. Fixed es como pagado. Es pagado, pero también es arreglado. Ah, ok, arreglado ok, Sí, arreglar como si fuera un ah, acuerdo. ajá, como fuera un acuerdo, ¿no? O sea, digamos que estamos negociando y el valor de este producto se le pone y se le estipula cierto valor, se da ese dinero y esa transacción donde ya se hizo el acuerdo es esta expresión. Cuando el precio es como reparado o establecido ya, ¿no? ujú. El precio de una cosa en sí misma, aquí es el otro que les decía, honor, ¿verdad? Que se le puede mostrar a alguien como una reverencia, pero no, no está hablando de esa reverencia ni de ese tipo de sentido, porque la palabra en sí, la expresión simbólica podría dar referencia a una reverencia, miren, ¿sí? Pero el contexto literal de la palabra habla de valor, ¿ok? En dinero, concretamente, el valor, la analogía
ya de manera de analogía, si algo tiene valor, es como si a ti te dieran el valor económico y te dijeran, no, 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 eso cuesta, eso vale mucho, ¿no? Y le haces una reverencia, por así decirlo. Cuando ya estás hablando de una situación de implicación, pero en el tema que estamos viendo sin religiosidad, porque la gente luego lo quiere poner en el lado religioso, de que se quiera arrodillar, hincarse sin saber qué onda, sin saber si realmente se tiene que arrodillar o hincar ante alguien. Dime, Gaby. Es que le estoy preguntando a Josh qué significa fix en Ajá, este concepto, en esa oración. ajá. Y me dice que no es un precio que no cambia, que está fijo. Ah, ok, ok. Ah, bueno, muy bien. De hecho, empieza a tener todavía más sentido. El valor de una cosa y un precio que está establecido y fijo. Tiene todo el sentido, porque estamos hablando del precio de sangre, adquirido a precio de sangre, no hay cambios, no hay de que te eches para atrás, de que me le vas a subir el precio, me le vas a cambiar de opinión, está el contrato, ese es el precio, esto es lo que se hace y eso se establece. Entonces se adquiere la propiedad con base a eso. Entonces adquisición podría ser una buena descripción para lo que queramos decir. Dime, Javi. O sea que es una adquisición en base a un precio acordado. Así es, establecido, acordado y sin cambios. Sí, me dijo, dice, si te están diciendo que cuesta $300, el cual es fixed, me dijo, significa que no va a incrementar y que así se va a quedar, no hay interés, no hay nada. Excelente, 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 excelente. Qué buena descripción, en serio. Qué buen punto. Gracias a Josh por esa aclaración. Salvación y adquisición. Hablando del precio de sangre pagado sin ninguna alteración. Y no reconocimiento, es reputación y potencia. Potencia es ser como poder. Ajá. Sí, habilidad, abundancia, etcétera. Ok, y poder. Potencia. Al Señor Dios nuestro. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí. Vamos a leerlo todo completo. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya. Esta palabra aleluya también sería bonito, es que esa palabra aleluya no viene aquí en griego porque es hebrea. ¿Alguien sabe el significado de aleluya? Como invitar a adorar al Señor, como Ay, invitación. esa palabra ya se me olvidó, la verdad es que lo tenía muy, muy claro y se me fue esa palabra, contexto. Déjeme lo veo aquí en hebreo qué significa aleluya. ¿Quién habló? Dime, Javi. Pues según la etimología dice que de latín se deriva aleluya, aleluya, y No. del mismo hebreo aleluya, que Ajá. significa alabar a Dios. Alabar a Dios. Creo que hay un poquito más de En trasfondo. este sentido, ¿no será como alaben a Dios, pues salvación y, como dijimos, y adquisición y gloria o victoria y poder, digo, reputación y poder al Señor Dios nuestro, algo así? Todo esto dicho con alegría. Sí, pero hay muchas cosas atrás de esto. Sí tiene que ver la palabra como alabar, pero también tiene que ver con, de manera figurativa, como el brillo, pero un brillo que es
el favor de Dios mismo. Tiene que ver con brillo, como algo brillante, que es como el favor de Dios comparado con algo brillante. ¿Okay? Y al verlo como algo brillante, resulta en una exclamación de alegría que a su vez le da reconocimiento como algo grandioso y de ahí viene la alabanza. Estamos consecuencia tras consecuencia. ¿Lo tenemos? Chicos, que los dejé enredados, dime, Javi. ¿Será algo figurativo así como cuando el oro es pulido, el oro fino es pulido? Sí, pero esto no es que, o sea, se puede comparar con el oro pulido, pero esto no lleva el proceso de pulir, sino ya es brillante en sí mismo. Es como el favor de Dios en su naturaleza, el favor de Dios en su naturaleza, digamos que su misericordia, por así decirlo, que cometes un montón de errores y no recibes consecuencias por su misericordia. Entonces ahí podrías expresar aleluya. ¿Por qué? Porque es tan brillante esa oportunidad que Él te da en su misericordia, que te está otorgando ese favor, y eso te hace exclamar aleluya en el sentido de alabarle y reconocerle por esa misericordia que tiene hacia ti. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Sí. Pero es consecuencia de algo, principalmente, reconocer que hay un brillo o algo brillante, a un favor previo hacia ti para tú poder exclamar aleluya. ¿Quién iba a decir algo? ¿Levantaron la mano? Nada más te iba a decir, tiene que ver algo como con un favor inmerecido. Sí, es como eh, merecido y merecido. No es tanto como que sea necesariamente inmerecido o bajo mérito. Simplemente es el favor de Él, que se compara con algo muy brillante. Ok, ¿Sí? gracias. Y eso te lleva por consecuencia a decir o expresar algo positivo. En este caso, una alabanza, un reconocimiento, algo que tengan palabras que le reconozca a Él, pero principalmente por eso brillante que recibiste. O sea, es una consecuencia, no es de que nazca de ti en sí mismo, sino que tiene que ver con algo brillante que llegó a tu vida. Yo lo comparo como la misericordia del día a día, ¿verdad? Pero pueden ser mil cosas más, pero ese favor de Dios hacia ti es lo que te hace a ti pronunciar aleluya. ¿Vale? Mi hermano, bendígame. Está apagado su micrófono. Oh, sí. Es una exclamación espontánea debido a lo que se recibió, al favor. Al favor de Dios. Y ese favor de Dios es reconocido como algo brillante. Eso es muy importante. Porque entonces cuando dicen, fíjense qué sentido tiene aquí y qué sentido empieza a tomar en esta oración. Aleluya, salvación y adquisición y reputación y potencia al Señor Dios nuestro, o del Señor Dios nuestro. ¿Ven qué sentido tiene? ¿Por qué? Porque todo el mundo está recibiendo la salvación, la adquisición, la reputación, todo el mundo está reconociendo todos esos factores, la potencia, y eso es lo que hace exclamar a la gente, aleluya. Se puede decir que también es como una exaltación a su nombre. Es como una exaltación a su nombre, pero es consecuencia de algo previo que tú recibiste y reconociste en tu vida. Así es. Entonces, fíjense quiénes dijeron esto. Oí una gran voz de una gran compañía, en este caso de una gran multitud. En el cielo. Ajá. Sí, sí, una multitud, multitudes, personas. Ok, en el cielo. ¿Qué es en el cielo? En el Uranos. El Uranos. Esto no es el cosmos.
¿Ok? Urano. Sí, esta es otra expresión. Este Uranos no es igual que el cosmos. ¿Ok? Pero este es, el cosmos es el área contaminada. El Uranos sería lo que se reconoció lo que se reconoció en el Antiguo Testamento como el Shamaim. ¿Ok? Con eso inicia el Bereshit. En el principio, Elohim creó o crió el Erez y el Shamaim. ¿Ok? Ya habíamos dicho de qué es el Shamaim. No nos vamos a meter en más detalle, pero el Urano se equivaldría a esa parte. El cosmos, ¿no? El cosmos es la parte contaminada. Es lo que dirían en el Bereshit se determinaría como el mar y la tierra. El mar y la tierra. Ese sería el cosmos, equivalente en griego. Entonces dice, otra vez, que esta gente clamó en el cielo, en el Uranos, que decía, aleluya. O sea, ellos se dieron cuenta de todo ese favor, esa brillantez, todo eso hermoso que recibieron, y por eso exclaman aleluya. ¿Y qué cosas fueron las que recibieron? Salvación, adquisición, reputación, potencia, de parte del Señor nuestro. ¿Sí? Ajá. Ahora, vamos al versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos. Entonces, la consecuencia de todo ese reconocimiento y del aleluya y todo, tiene una razón de ser. Aparte del reconocimiento y la brillantez reconocida que te hace exclamar aleluya, hay un motivo por cual hay que decir esto. Y se aclara que es porque sus juicios son verdaderos, sus ajustes son ciertos, pasan, suceden, existen. ¿Ok? Porque sus ajustes son verdaderos y justos. O sea, cuando ya habla de justos, quiere decir que son equitativos, que son con base a algo que necesita, no todo por igual. Eso sería una injusticia porque no todos son iguales, pero hay una justicia que ajusta las cosas conforme a cada quien. Y aquí viene otra vez esta parte de muertos sin ley, moralmente correctos en su conciencia. Cada quien en su conciencia merece un ajuste. Cada conciencia merece un ajuste. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que son justos, porque da conforme a la conciencia de cada uno. Dime, Javi. Esto me recuerda al ajuste que hace en la parábola del cuando va y trae gente a la primera hora y luego a la segunda hora y a la tercera hora y a todos les paga por igual. Así Así es. en cambio unos trabajaron más, otros trabajaron menos Así y es. en base a eso me recuerda un poco este Así verso. es. Y él dice, este es mi ajuste. Esto es justo. Porque acordamos que esto es lo que tenía que suceder y sucedió. Entonces, no hay injusticia, sino que es justo. Porque él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, ya vemos aquí que todos esos ajustes que se hicieron recaen sobre quién? Sobre la gran ramera. Y la gran ramera se le determina como la que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Y otra vez No. dijeron, bueno, aquí otra vez volvimos a entrar a la sentencia que le dan a la gran ramera, ¿verdad? Y otra vez dijeron, aleluya. Ya dijimos que es aleluya. Entonces aquí quiere decir que están reconociendo otra cosa. Y su humo subió para siempre jamás. O sea, reconocieron que la devastación de esa ciudad se fue conocida. Digamos que fue conocida y al decir que su humo subió para nunca, para siempre jamás, se está refiriendo de manera figurativa a que jamás se va a volver a levantar otra vez. Va a quedar en ruinas siempre. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ahora, Isra, perdón,
dijiste que en el versículo 3 reconocieron que la caída de esa ciudad era ¿qué? Que ya, Que no se quedaba iba, en ruinas. que ya no se va a volver a levantar más, que quedan ruinas por siempre. Ok, gracias. Eso es lo que de manera figurativa se está diciendo, y que su humo subió para siempre jamás. O sea, su devastación va a ser así y jamás se va a volver a levantar. Entonces dice, y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron, o los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? El anciano. Ajá, ¿quién da más, Javi? Sí, el anciano de días. El veterano de los días, el anciano de días, de otra manera dicha, veterano de los días. ¿Y los 4 animales es Jehová o cómo? Jehová, exactamente. Esos 4 animales son esos de aquí. O sea, estos 4 de aquí y estos 24 de aquí se postran y reconocen al Padre de las luces, al Padre bueno, a este que está sentado en el trono. ¿Ok? Dice, 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo amén. O sea, así sea, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, a ver, vamos a ver una versión un poco más digerible porque está un poquito pesadita esta. Salió del trono una voz que decía, alaben a Dios, nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Ojo con lo que voy a decir aquí. Fíjense cómo dice, y salió del trono una voz que decía, cuando nos dicen esa expresión en el tiempo en donde no entendíamos nada de estos conceptos, cuando escuchábamos que decía, y salió del trono, pensábamos que estaba saliendo de aquí la voz. Pero si ponemos atención, en realidad el trono es toda la organización. El trono del Altísimo consta de ¿qué? De 7, 4, 24, Jesús y el 1. Y el 1. Ese es bueno, y el mar de cristal, que son los miles de millones de mensajeros que están enrolados en esta situación para soporte. ¿Viene? Ese es el trono. O sea, de en medio del trono, o sea, de aquí, de esta organización, entonces se entiende el versículo mejor, porque dice, y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. O sea, en pocas palabras, él no está diciendo eso. Sale una voz de aquí que dice eso. Sale una voz de aquí, de entre todos estos, y dice o pronuncia eso. Entonces tiene todo el sentido del mundo, porque dice, de aquí, de estas gentes, sale una voz diciendo todo eso, y se está refiriendo a él. Dime, Javi. Cuando ahí dice pequeños y grandes, pequeños refiere también de acuerdo a cuando la Biblia menciona que y todo esto que le hiciste a los más pequeños, por tanto lo hiciste a mí. Probablemente, sí. Déjame ver aquí qué dice. Pequeños, vamos a ver qué dice pequeños. Micros, microteros. ¿Sí? Sí. Tiene que ver con cantidad o como pequeñitos, como si le haces uno de estos mis pequeñitos, algo así dice la expresión. Sí, Pero también dice que se refiere a estatura, a espacio. También dice que es de edad, un corto tiempo, cantidad pequeña, un rango o influencia. Entonces dice 1F, tendría que ser, sí, pues de aquí. Partiendo de aquí, small, little, ¿de qué? De rango o influencia. Entonces, sin problema, Javi, sin problema podemos decir que pequeño podría ser equivalente a eso que estás diciendo.
great, grandioso, y vamos a ver si también dice en rango, sí, aquí dice, no, perdón, sí, como autoridad y poder, sí, definitivamente. Yo creo que va más por ese lado que por el hecho de decir niños y adultos. Yo no creo que esté refiriéndose a niños y adultos necesariamente, sino a pequeños como en rango y a grandes en rango, porque acuérdense que hay galardones. Entonces, no todos reciben el mismo galardón. Algunos reciben mayores galardones y otros menos galardones. Dígame, mi hermano Ben. Pequeños como insignificantes. Más o menos como insignificantes, pero obviamente todos tienen su valor, ¿verdad? Pero Sí, estamos sí. hablando de que dentro de los que tienen valor hay unos que tienen altísimo valor, ya sea por lo que hicieron o lo que representan, y otros que tienen menos. Hay uno de los apóstoles que decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, algo así decía, o él expresaba. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía eso, era el más pequeño de todos. Ok, el más pequeño. Entonces, aquí estamos incluyendo a Pablo como pequeño, y a grandes, ¿a quién sería? Pedro, Juan. no sé, Juan, tal vez, no lo sé. Entonces, Esteban. dependiendo, ¿mandé? Esteban. Bueno, Esteban no fue apóstol, pero sí, sería entre los grandes, Sí. digamos, porque es mártir. Sí, ¿verdad? Esteban es Sí. apóstol, perdóname. Me estaba confundiendo de personaje. Sí. Entonces, sí, tiene mucho que ver, y yo creo que sin problema podemos dejarlo bajo ese contexto de chicos y grandes o pequeños y grandes en el contexto de sus rangos o de sus importancias. Dime, Javi. En esta línea podría entender que Esteban se reconoce como grande, porque si no mal recuerdo, en el relato dice que cuando él estaba siendo apedreado, él pidió que se le perdonara a ellos esa ofensa. Y dice que él vio al Señor Jesús a la diestra del Padre, pero no lo vio sentado, dice que lo vio parado. Entonces, el verlo parado, yo pienso que refleja como, ¿cómo podemos decir? Como que estaba tomando lo que estaba sucediendo en Esteban en ese momento, como que decía, así es, o sea, como en orgullo, pero no en un mal sentido, sino un orgullo como de, así es, eso es. Como satisfacción. Algo así porque estaba parado, como aprobación. Discúlpame, Jaime, me perdí un momento, no, o sea, sí, digo, no se fue el audio ni nada, pero me perdí un poquito en lo que me dijiste. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, digo que cuando él menciona que él ve al Señor Jesús a la diestra del Padre, dice que lo ve parado. Y este parado es como en un sentido de aprobación, pienso yo. Aprobación Sí, del Señor de Jesús, que parte del estaba Señor parado Jesús hacia cuando él, él. sí, cuando él estaba siendo apedreado, lapidado. Ok, te soy sincero, desconozco si pudiera tener el estar de pie una simbología respecto a la aprobación de Esteban o no, lo desconozco, pero tu aporte podría llegar a tener peso si encontramos más evidencia que nos pueda decir si esa simbología de estar de pie nos pueda corroborar, ¿verdad? Que eso podría tener un significado detrás, ¿no? Pero usualmente, te voy a Sí, decir una cosa, usualmente cuando se mencionan esos detalles no son de la nada, ¿sabes? yo pienso en el sentido de la lógica de nosotros. Puedo entender, por ejemplo, cuando tú estás en un equipo y, por ejemplo, estás en una mala racha del equipo y repentinamente sucede algo diferente en todo el equipo, como que toman ánimo y entonces van rumbo a una victoria, y su entrenador incluso se levanta del banco, ya no está al filo de la butaca, sino que ya hasta se levanta. Algo así yo me puedo ilustrar ahí. Ok, ok. Vamos a seguir analizando y vamos a ver si podemos agarrarnos de otras simbologías que aprueben este aporte que nos estás dando. Entonces continuamos. Dice, salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, así como los de menor rango como los de mayor rango, ¿verdad?
Hasta ahí vamos bien. Y oí como la voz de una gran multitud. Otra vez. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Otra vez, las multitudes comparadas con ¿qué? Con aguas. Y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Alguna pregunta? Dime, Javi. Sí, aquí en truenos, ¿a qué refiere? A lo que platicábamos hace tiempo, referente que hay seres que se le consideran como trueno, algo así. Bueno, es que todas las características de un trueno pueden aplicar hacia uno de los mensajeros o los mensajeros del Altísimo, o los truenos como los relámpagos. Aquí está haciendo la comparación. Es más, vamos a ir, porque no va a ser que nos está dando una mala jugada la traducción. Sí, aquí otra vez sale la palabra truenos, pero ¿qué significa trueno? Como un rugido, como sí, el thunder es el trueno de un rayo, ¿verdad? La parte estridente, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo aquí? Creo sinceramente que se está refiriendo a comparar que se cimbró el piso, ¿no? Al escucharse esta multitud decir esa cosa, eso que se dijo aquí. Es como decir, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, como la voz o el sonido de grandes truenos, o sea, que cimbraron el piso, fue una cantidad de sonido imponente, es lo que quiere decir, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Queda claro? Clarísimo. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Es que dice, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. O sea, mucha gente estaba aclamando, ¿verdad? Exactamente, a una sola voz. Y se oía tan potente que es Ajá. comparable al sonido, cuando dice la voz es sonido, al sonido de grandes truenos, de relámpagos, de que si ya ve que cuando suena una tormenta, cae un rayo y se siembra el piso, ¿no? Entonces, esta gran multitud, que era un estruendo de muchas aguas, como estruendo de muchas aguas, cimbraba con su sonido el piso, o sea, era algo realmente grande. Ajá. Fuerte. Sí. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Nadie más? No. Ok. Bueno, aquí ya vamos a entrar el próximo martes a esta parte. Gocémonos, alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista lino fino, limpio, resplandeciente, porque ese lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.